Bueno, ¿qué hacemos cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree? ¿Cómo hacemos para discipularlo? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo lo discipulamos. Este método se llama tres tercios, discipulado. Y se compone por distintas partes. Vamos a hacer una flechita para arriba, para la izquierda, una para arriba, otra para la derecha. Y estas son las tres partes que vamos a hacer. La primera parte, donde miramos en la flechita para la izquierda, va a ser el punto número uno, que el punto número uno se llama cuidado y testimonios de obediencia. Testimonios de obediencia. Esta parte se compone por varias partes. Lo primero que vamos a hacer en el cuidado es, vamos a preguntarle a la persona, cómo estás tú y tu familia? También le podemos preguntar cómo te fue en la semana. La idea de esto es empezar a conocer a las personas y averiguar si tienen algún problema o cómo les ha ido, para después de eso tener un tiempo de oración. Es muy importante ese tiempo de oración para, una vez que conocemos y conocemos los problemas, orar por esas personas. Después, en la parte de testimonios de obediencia, también se compone en otro punto más. Vamos a hacer otra pregunta. La pregunta que vamos a hacer es, ¿tienes algún testimonio? Un testimonio de cómo Dios actuó de acuerdo a lo que aprendimos la semana pasada. La idea de esta pregunta, usted le puede preguntar, ¿tienes algún testimonio de lo que pasó cuando aplicaste o de acuerdo a lo que aplicaste cuando aprendimos la semana pasada? ¿Por qué? Le estamos preguntando por la semana pasada. No, es porque queremos saber qué hicieron con lo que aprendieron la semana pasada, si obedecieron. Esto va a ser un discipulado semanal, entonces queremos saber si esa semana ellos aplicaron lo que habían aprendido la semana anterior. Entonces es importante esta pregunta, no solamente testimonios si tienen de toda la vida, de hace años, sino de acuerdo a lo que aprendimos la semana pasada, cuál es tu testimonio. Después de pasar por ahí, esto hace lo mismo que lo que hacía antes la rendición de cuentas en amor. Pero esto, lo que hace el testimonio es exhortar a la gente a obediencia. Si una persona no tiene testimonio, quiere decir que no obedeció. Ahí claramente nos damos cuenta que no obedeció. Entonces, pero los que tienen testimonio van a animar a las otras personas, porque las otras personas van a decir, bueno, yo también quiero tener un testimonio la semana que viene. Entonces van a apoyar a obedecer. No es como antes que decíamos, obedeciste, leíste, compartiste, oraste. Realmente esto es las personas las que quieren van a obedecer. Y fácilmente podemos filtrar quiénes son los que están obedeciendo sin realmente ofender a nadie, sin presionar a nadie, pero realmente hace el mismo trabajo
que la rendición de cuentas en amor, pero es más efectivo porque esto es más en amor y más natural. Entonces, una vez que tenemos el cuidado, testimonios de obediencia, la segunda parte que vamos a hacer acá es la parte donde es la alabanza. En la alabanza vamos a dividir tres partes esta. La primera parte vamos a cantar, o algún salmo o algo, según si las personas ya conocen de Dios o saben cómo hacer esto, entonces vamos a cantar. Si es la primera vez que quizás no saben ninguna canción, entonces podemos leer un salmo o algo. Después vamos a la otra parte, va a ser de la Santa Cena. Y después vamos a tener la parte de dar. Por supuesto, cuando uno empieza un discipulado la primera vez, quizás o no canta o quizás canta, pero quizás no puede hacer la Santa Cena porque la gente no conoce. Usted tiene que enseñarles esa clase para empezar a hacer la Santa Cena. Y quizás todavía no empieza a dar. Pero estos son cuando uno hace un tiempo que está discipulando a las personas, entonces empieza a hacer todas estas cosas. Después tenemos acá la parte del medio. En esta parte del medio es donde aprendemos de Dios. Entonces, este es el punto número 3, donde tenemos la historia nueva historia. En esta nueva historia vamos a decir la historia. Decir la historia. Vamos a repetir la historia. Si usted está empezando la casa, usted va a aprender la historia primero, antes de ir, entonces le va a contar la historia a las personas. Después le va a preguntar a si alguna persona de ahí quiere repetir la historia. Y si no hay ninguna persona que se anime, entonces entre todos va a ir ayudándole a usted para que cuente otra vez la historia entre todos hasta que alguien se la aprenda y se anime a repetirla. La tercera parte que vamos a hacer acá es leer la historia. Todas las semanas vamos a tener un mandamiento nuevo y ese mandamiento va a ser la historia de la semana. Cuando terminemos los mandamientos vamos a seguir por la Biblia usando el mismo método, que es un método de estudio de la palabra inductivo, que este método se llama el método de la espada. Y en este método, una vez que leemos la historia, vamos a preguntar, en la historia vamos a hacernos preguntas. ¿Qué dice de Dios esta historia? ¿De Dios, de Jesús o del Espíritu Santo? ¿Qué aprendemos de las personas que están en la historia? Después vamos a ver qué tenemos que evitar. Si hay algo que tenemos que evitar de la historia o algo que tenemos que obedecer. Que tenemos que obedecer la historia. Hay veces que no encontramos estas preguntas de la historia, hay veces que encontramos una de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo solamente y que obedecer. A veces encontramos cosas de las personas y no encontramos nada que evitar. Pero usted usa la espada y siempre va a poder recibir algo de la historia, de lo que aprendió de la historia. Entonces, el punto número 4, que está acá abajo, vamos a hacer la práctica. ¿Qué vamos a practicar? La historia de la semana otra vez más. Porque queremos que las personas se aprendan de memoria la historia, porque hay personas que no saben ni leer ni escribir. Entonces, esto es una historia, evangelizar de una forma oral, sin tener que realmente escribir, porque hay gente que vamos a encontrar que no sabe escribir, entonces, ni leer. Entonces, si usted ve que en la historia las personas no se la aprendieron bien y necesita practicar, o necesita practicar cómo compartir el evangelio o algo, esta es la parte donde usted practica. Entonces, el punto número 5, lo que va a hacer ahora en el punto número 5 usted es
el tema de la visión. Visión, hay dos puntos. Lo primero que va a hacer usted, una opción, que esto lo vamos a hacer una vez sola por mes. Vamos a diagnosticar cómo está nuestro grupo o nuestra iglesia que estamos formando. Entonces vamos a leer Hechos 2. Del 36 al 47. Vamos a encontrar qué hacía la iglesia primitiva y vamos a diagnosticar de acuerdo a la iglesia que si estamos haciendo las funciones esas o no, de acuerdo a lo que encontramos en las escrituras. Eso lo vamos a hacer una vez por mes para poder diagnosticar. Las otras semanas, si usted quiere darle visión al grupo que está formando, usted lo que va a hacer va a buscar un versículo para animar a la multiplicación. Y por eso, cuando usted va a elegir a una persona que elija un versículo, por eso es muy importante la parte de testimonios de obediencia, porque en esa parte usted va a escuchar testimonios como, sí, evangelicé a una persona y estoy discipulando todas las semanas, y esa persona está creciendo y cómo estoy invirtiendo tiempo en esa persona, y va a encontrar otras personas que van a decir, bueno, compartí el evangelio 20 veces en la semana. Entonces ahí vamos viendo los distintos llamados que tienen las personas. Uno dice, bueno, este está cuidando mucho a esa persona, ese discípulo. Parece que el Señor le ha dado un llamado de pastor. Y otro va a decir, bueno, este es un llamado de evangelista. Bueno, en el versículo para animar a la multiplicación, usted lo que va a hacer va a mirar la persona que tiene un don de pastor o un don de maestro, y mientras antes quedaba fuera de los 3/3, porque no había oportunidad para ellos, ahora, en este versículo, usted le va a decir, bueno, usted puede preparar un mensajito de 5, 8, 10 minutos para animarnos a multiplicar. Entonces, el don que encontramos, de acuerdo a los testimonios, estamos ejercitando este don acá en esta parte de la visión. Una vez que pasamos de la parte de la visión, el punto número 6, que es el último, se llama obediencia y oración. En esta parte lo que hacemos es tenemos conectarse con Jesús, primer punto, y ahora voy a explicar cómo funciona esto. Conectarse con Jesús. Segundo punto, obedecer a Jesús. Y lo tercero que hacemos es compartir a Jesús. Jesús. Y acá vamos a poner una barra para que se acuerde, acá va junto con la oración. Con la oración. Entonces, cuando terminamos de darle la visión, sea que hicimos el círculo de la iglesia, para ver cómo estamos, una vez por mes, o el versículo, vamos a ver la parte de obediencia y oración. La parte de conectarse con Jesús, lo que vamos a hacer es exhortar a las personas para que se conecten con Jesús. ¿Y cómo se van a conectar con Jesús? Bueno, podemos escuchar lo que Dios nos dice, leyendo la palabra, o podemos comunicarnos con Él por medio de la oración. Entonces le preguntamos a la persona, ¿cómo usted se va a conectar con Jesús en esta semana? Usted le puede dar un ejemplo. Yo voy a levantarme más temprano a orar esta semana para poder conectarme y para poder escuchar la voz de Dios por medio de la palabra o lo que Dios me quiere decir y orar y hablarle a Dios. Y de esa forma me voy a conectar con Jesús. La otra parte de obedecer a Jesús, le vamos a preguntar a las personas, ¿cómo usted puede aplicar lo que aprendió esta semana? Por ejemplo, estudió la historia de Zaqueo y esa persona puede decir, bueno, lo que pasa es que yo le he robado a alguna persona o realmente he defraudado a la gente y eso es lo que voy a hacer, voy a pedir perdón a la gente y voy a devolverle lo que he robado.
o lo que sea que la persona haya visto en la historia de esa semana que puede aplicar en la obediencia. Y la tercera parte que vamos a hacer es, vamos a compartir a Jesús. Y entonces, ¿cómo hacemos esta parte de compartir a Jesús? Bueno, lo que vamos a decir, las personas, vamos a decirle, bueno, ahora lo que vamos a hacer, Dios quiere que nosotros no solamente nos quedemos con lo que aprendimos, sino que también lo compartamos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar de las manos de las personas y vamos a orar, vamos a hacer la oración, pidiéndole a Dios que nos dé oportunidades a cada uno de nosotros, por lo menos una persona por día, para poder compartir lo que hemos aprendido en esta semana. Así que estos son los 3 tercios y estas son las partes de los 3 tercios. Toda la semana una historia nueva, la visión, la obediencia, la oración, cuidado pastoral y testimonio, que es muy importante para encontrar los dones de la persona y los llamados, y también saber si están obedeciendo. La alabanza, donde va progresivamente, vamos cantando, después hacemos la Santa Cena y vamos a dar. Y la historia nueva todas las semanas para llegar a ser una iglesia saludable.